Hola, bienvenidos a Autor Material. Hoy conversaremos con Maura Morales Bergman, destacada directora de fotografía ítalo-chilena, quien ha trabajado con reconocidos cineastas internacionales. Bienvenidos. Esta es la historia de Carmen Gloria Morales, mi tía. Es una historia escrita con las cenizas, lo que quedó después que el destino nos robara sus obras, su casa, pero sobre todo su presencia. Hola Maura, ¿cómo estás? Bienvenida a Autor Material. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Como te contaba adelante, este programa está creado para difundir, destacar y conversar con los diferentes creadores nacionales. Y ligado a esto, estuve viendo que has dirigido 10 películas de ficción, 22 documentales y 19 cortometrajes, además de diferentes spots publicitarios. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, como 30 documentales. Sí. O sea, mucha carrera como audiovisual. Oye, ¿y cómo llegaste a este mundo, al mundo audiovisual, al mundo del cine? Empecé muy chica, muy pequeña. Yo ya a los 16 años sabía que quería entrar al mundo del cine, porque me enamoré de la Nuit Américaine de Truffaut y dije, quiero estar ahí adentro. Y bueno, fue un poco más fácil porque tengo un padre director de televisión y de documentales, entonces igual ese mundo no era tan extraño. Y como regalo de final de colegio me regaló un viaje con él a la Patagonia, a la Laguna San Rafael. Qué bonito. Que él filmaba por la RAI en ese momento y yo era de pasajero, digamos. Y ahí enloquecí, le robé la cámara, empecé a filmar sola y eso tenía 18. Entonces de ahí me puse a postular a las varias escuelas y me tomaron por suerte a la escuela de Roma. Sí, eso estaba leyendo. Bueno, mi italiano no es tan bueno porque no hablo italiano. Pero tú estudiaste en el, corrígeme si me equivoco, en el Centro Experimentale di Cinematografía de Roma con Giuseppe Rotunno, que es un destacado director de fotografía, de grandes directores del neorrealismo italiano, como Fellini y Visconti, ¿cierto? Claro, es el mismo donde estudió Héctor Ríos, chileno, donde estudió Gabriel García Márquez, donde estudió Storaro. Es que eso. Pero mi maestro fue Rotunno y Rotunno, bueno, fue el director de foto de Fellini y Visconti. Exacto, tremendo director. Para llamar dos, pero de mucho más. Claro. Fue candidato al Oscar por All That Jazz. O sea, tiene un buen currículum. Terry Gilliam, el Barón de Munchausen, o sea, hizo películas maravillosas. Tremendo maestro. Le doy las gracias todos los días de set. Es increíble, pero es así. Claro, él fue parte del neorrealismo italiano, y volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo influyó esta corriente de cine italiano, cierto, en tu visión como artista, en tu obra? Bueno, mucho, porque nos acostumbró a filmar con pocas cosas. Claro. O sea, su clase magistral era 3 luces. Era contraluz, relleno y corte. Y así, ¿no? Eran como lo básico que uno puede tener, ¿no? Cuando tienes 3 kilos y una locación y una entrevista, es lo básico. O sea, poder hacer una luz bonita con 3 luces. Sí. Además nos enseñó mucho a interpretar el guión. O sea, él siempre nos dijo que nosotros éramos al servicio del guión y del director. Entonces, el mayor complemento que tú puedas recibir es cuando un director te dice lo que me imaginé está ahora en imágenes. O sea, que lograste entrar en su cabeza y ponerlo en imágenes. Y esa es un poco la escuela de Rotunno, que es el contrario de Storaro, que un poco le gana al director y hace su fotografía maravillosa, bonita, cuanto quieras, pero igual es como que supera un poco a la dirección. Depende de quién tiene como director. Y Storaro, que bueno, aparte de ser un tremendo director de fotografía, últimamente ha hecho muchas películas con Woody Allen. Ese ha sido como su último trabajo. Con Woody Allen en las últimas películas, pero digamos que es famoso por Apocalypse Now, por toda Coppola, por mucho más. Y lo divertido fue que después de los 3 años de Rotunno yo me puse adentro como meritoria en una película suya
que era El Exorcista, se dice en Sí. español, The Beginning. Ajá. O sea, cuando hicieron The Beginning era como 2004, yo creo. Y fue súper raro pasar de un maestro al otro, o sea, porque los dos son maestros, Claro. son increíbles, pero tienen dos métodos completamente diferentes. Entonces, bueno, en la cabeza de una 24, que tenía 24 años, fue un desafío bien bueno. Sí, no, y lo otro, lo interesante es cómo tú te tienes que adaptar a diferentes directores, ¿cierto? Y colocar tu sensibilidad al servicio de estos tremendos directores. Absolutamente. Oye, Maura, y este neorrealismo italiano, ¿cierto? El que estamos conversando, ¿tú lo ves plasmado en tu obra? O sea, cuando tú ves tus fotografías, ¿cierto? En tus películas, tú dices, mira, aquí aparece algo del neorrealismo italiano. Bueno, es que, a ver, después de la escuela empecé a ser asistente de muchos directores de foto italianos por 4 o 5 años. Y luego finalmente en 2007 decidí con mi actual jefe que ya era la hora de dejar y me fui sola. Y obviamente al comienzo te admiten en el cine independiente. Claro. Que es un poco el cine de low budget, con bajo presupuesto. Entonces, naturalmente estás en proyectos con luz natural, donde tenéis que pensar en poca luz y resolver los problemas, en documentales. Empecé a trabajar con mi padre también, que hace documentales. Entonces, como fue natural ese proceso, y entonces si ves mis películas, muchas son de luz natural, y lo que me gusta es que no se sienta la fuente. O sea, me carga bien. cuando se sienta la luz, Claro. que es artificial. Entonces lo que trato es de reproducir un poco la realidad. O sea, si yo en mi vida cotidiana estoy atrapada por los diseños que hace la luz natural, entonces me quedo ahí horas mirando qué hace el sol o qué hacen los hoyitos, formas diferentes, sombras, me quedo totalmente atrapada. Mira, qué bonito eso, saber aprovechar la luz natural, ¿cierto? Y sobre todo, como dices tú, que no se note la fuente, sino que aprovechar esa calidez, esa sensación, esa atmósfera que entrega la luz natural del sol. Sí, además que mucha gente cree que dirección de fotografía solamente es saber dónde colocar las luces, los focos, ¿cierto? Pero esto es mucho más que eso, tiene que ver con sensibilidad, tiene que ver con saber entregar una atmósfera en la película o en el trabajo audiovisual que estés realizando. No, yo lo dice la palabra, o sea, Claro. La diferencia ahora con la tecnología, yo crecí con fílmico, Claro. entonces era muy diferente iluminar y hacer cinematografía, pero ahora los que nos diferencian no es tanto la exposición, porque en digital ya casi todos sabemos ocupar eso. Ahora lo que cambia desde un director de foto a la otra es la dirección, entonces es la manera en que tú pones la luz y a dónde la pones y cómo la pones, entonces eso es lo que cambia entre... Y también cómo eliges cuál farol ocupar y cuál no. Claro, porque no llegar y colocar una luz porque me parece que esto sirve, ¿cierto? No, no es así. Absolutamente no. Claro. Oye, y ligado a eso, estuve leyendo que tú citaste a Rotuno, ¿cierto? Que él dice, es siempre la visión del director de fotografía que permite una buena calidad de imagen. La sensibilidad, el talento, el instinto hacen la calidad. Referente a esto, primero, ¿qué es ser director de fotografía para ti y cómo es el trabajo junto al director? Es decir, ¿cómo se cruzan estas dos visiones artísticas en un rodaje? Bueno, antes que nada, yo siempre digo a mis alumnos, porque también soy profesora, que esta profesión ya tienes que hacerla por pasión y no por trabajo. Si quieres hacer un trabajo cualquiera, es mejor hacer un trabajo cualquiera. O sea, Totalmente. tienes que tener mucha paciencia y lo maravilloso es la preparación. O sea, llegar al set es lo más lindo del mundo, porque finalmente casi nos relajamos, porque es tan bello para nosotros filmar que en el set estamos felices. Todo lo que viene antes, que es la preparación, es la lectura y la interpretación del guión, de un budget, de hacer un listado de luces y de materiales, eso es lo más difícil. Pero yo te diría que la lectura del guión junto a lo que el director te trata de
de decir lo más lindo, o sea, Sí, porque ponte tú, cuando tú lees un libro te imaginas el libro, y yo leo el mismo libro y me lo imaginé diferente. claro. Y lo que hace un director de fotografía simplemente es leer el mismo libro del director y ojalá tener suerte de imaginárselo igual, pero si no se lo imaginó igual, tiene que entrar en su cabeza, hacer switch a su cerebro, a su imaginación y entrar en esa imaginación. Obviamente, después de ponerle su parte y su parte, digamos, personal, pero igual la visión es la del director y nosotros somos... Es una pirámide del cine, entonces si el Claro, director... totalmente. No, no, y además tú tienes que saber plasmar la visión que tiene el director, ¿cierto? Ya sea en una película de ciencia ficción, de terror, de horror, el género que sea, pero debe estar esa visión, ¿cierto? Ese conjunto dentro de la pieza audiovisual. Yo me considero brazo derecho del director, mucho más exactamente. que un asistente de dirección, o sea, igual lo hace José. Claro, claro, esa es la pregunta, sí. ¿Cómo se juntan estas dos visiones, el del director de fotografía y el director de la película, ¿cierto? De la pieza audiovisual. Porque el director tiene algo acá en la cabeza, ¿cierto? Su visión, pero cómo tú la plasmas, ¿cierto? Cómo tú la llevas a cabo, es totalmente un reto, de alguna forma. Claro, cuando eres afortunado tenés la misma visión del director y Claro, ya es un matrimonio maravilloso, pero después hay muchos matrimonios sí, que totalmente. tienes otra visión y la humildad es la primera cosa que tenés que tener. Claro. Y por lo mismo hay directores que tienen su director de fotografía favorito o amigo, ¿cierto? Con el que trabajan en muchas películas. Pero hay muchas veces que después de 3, 4 películas ya te quieres cambiar. O sea, Ah, claro, me imagino, sí. yo también encuentro que cada guión, por ejemplo, yo no tengo esa afán de la familia cinematográfica, o sea, viajando y haciendo coproducción para todo el mundo, siempre tengo que cambiar de equipo. Claro. Entonces, igual cada guión tiene su equipo, así como pienso que un director, y me di cuenta también dirigiendo, que depende del proyecto y y la persona que quieres llevar. Entonces, quizá esa es la elección principal. Claro, no, además yo creo que es parte de la búsqueda del director, pues. Yo creo que estar siempre con un mismo director de fotografía y si tú quieres hacer otras cosas requiere de un cambio de director de fotografía, un cambio en esta hermandad. Y llama a otro, o sea, a todos nosotros directores de fotografía nos ha pasado y te duele porque igual lo quieres mucho al director, Claro, pero hay que entenderlo, o sea, es su película. sí. Oye, Maura, ¿y qué hace que tú te decantes por un proyecto antes que otro? ¿Qué hace que tú digas, mira, voy a preferir este proyecto que me están proponiendo antes que otro que me llegó, por ejemplo, otro guión que me llegó? La universidad, ¿Ya? me gusta hacer proyectos que sean muy nacionales, o sea, ni italianos, ni chilenos, ni de cualquier otro país. Me gusta que haya un fin que comunique algo universalmente. Entonces, Claro, en cualquier idioma sea, puede dar emociones, malas o buenas que sean, pero igual donar esa emoción al público. Entonces, eso es lo primero que veo y así como leo o veo una película, soy público. Es la primera vez que yo veo una película o que leo un guión, no me pongo de directora de fotos. Lo leo como si estuviera leyendo un libro o viendo una película como un público normal. Después me voy adentro. Entonces, si ahí la emoción me toma, quiere decir que quiero hacerla. Por ejemplo, ahora acabo de hacer una película gringa. Todavía no sé por qué me eligieron, pero hay miles de cosas. O sea, se filmaba en Italia, se filmaba en Guatemala. Entonces, en el número 1 yo hablo italiano, inglés y español. Estoy acostumbrada a trabajar en Latinoamérica, claro, o sea, estos quizás fueron las cosas. Pero también filmándola me di cuenta que el director necesitaba alguien como yo, o sea, nos llevamos súper bien y fue una película diferente de las que me proponen. mira, Ese es un poco el problema de ser mujer también. Ojo, no quiero ser polémica, pero las oportunidades son menos, en el sentido que
que siempre te proponen documentales, siempre te proponen comedias o dramas así súper íntimos, pero nunca te proponen una película de acción donde hay cachetazo y pistolazo y no sé qué, o sangre o violencia, porque eres mujer. Esa es como la mentalidad latina, y ese gringo no la tiene, entonces me la ofreció y hice finalmente mi primera película llena de efectos especiales, llena de cachetazos, llena de violencia, llena de cualquier cosa, y lo pasé bomba. Sí, por lo mismo en los créditos es difícil encontrar mujeres directoras de fotografía. Cuando termina la película y uno ve, son poquísimas. Oye, Maura, pero bueno, tú de alguna forma respondiste antes, pero ¿tú has encontrado este machismo dentro de la industria del cine, dentro de los trabajos que tú has hecho? ¿O es menos ahora? ¿Cómo ves este movimiento? 20 años atrás, cuando empecé, sí. O sea, para llegar a donde llegué me tuve que mover bien y cambiar algunas actitudes también. Cosas que estoy tratando de retomar. Ponte tú, una de las primeras cosas que una mujer directora de foto hace para entrar en un grupo de hombres que hacen cámara es como ponerse como hombre. Entonces se viste como hombre, se actúa como hombre. Y eso ya como jefa de mí misma finalmente lo dejé. Ahora yo, mi feminidad número 1, me truco, me pongo falda, o sea, obviamente no en el set para filmar, pero, claro. Pero igual para mí es muy importante ser mujer en este momento. 20 años atrás tenía miedo, en los últimos 20 años le hemos abierto el camino a las jóvenes y no hay ese problema. Sí, totalmente. O sea, lo que falta es la visibilidad, hay que hacerlas conocer más. No, y aún quedan retazos de ese machismo, ¿cierto?, en el medio audiovisual. Te lo digo porque yo lo he visto, entonces es así, este machismo sigue dando vuelta dentro de los medios audiovisuales. Pero bueno, hay que seguir luchando contra eso, hasta erradicarlo. La pasión que te hablaba antes es la que me hizo resistir, porque hay muchas veces que uno ya... O sea, el libro de Me Too te lo puedo escribir yo sola con 400 páginas, las cosas que me pasaron, pero no estoy alegando contra nadie, pero sí, me pasaron. No, me imagino. Porque cuando tienes el poder, y no solo desde los hombres, me pasó desde mujeres, o sea, el machismo es de ambos los géneros. Sí, o sea, también una mujer que toma el poder, ponte tú como productora, después no quiere ser, ganadas por otra mujer que tiene otro rol como el mío. O sea, claro. El problema es tener la confianza que una mujer se la pueda con, ponte tú, 12 personas de equipo, porque al final si tú filmas una película de ficción con 2 cámaras, al final tienes 12 personas bajo tu gerencia, digamos. Entonces tenéis los grip, tenéis los eléctricos, tenéis todos los de cámara. Y muchas veces me ha pasado que son 12 hombres. Entonces, ¿cómo te pones tú? O sea, esos 12 hombres tienen que estar acostumbrados a que una mujer le diga cómo hacer las cosas, porque igual era la jefa. Y entonces el equipo yo aprendí a elegirlo por humanidad. Que yo sé que las personas que trabajan conmigo no tienen ningún atado en que yo sea mujer. Y casi le gusta más. Entonces, es una selección natural. Claro. Mira, hablemos de tu documental Entierro del 2019, que es tu primer trabajo como realizadora, y además tú haces la fotografía también ahí, estás como directora de fotografía. ¿Qué te parece si vamos a revisar el tráiler del documental y volvemos a comentarlo? Vogliamo dire qualcosa del nero. Il nero è sempre nero. Io parto nera. Ma sai che io spesso di notte riconosco il cielo cileno, rapporto terra-cielo, e lo riconosco.
tu relación con Chile después de esta venida? Basta, nunca más. Pero nunca más volviste a Chile. Una vez. Antes de tocar los 50 años que faltaban. Esta es la mía idea de la pintura. La distancia también. La conciencia que estás mirando a un cuadro. El silencio, si tú quieres traducirla en música. Porque el motor es el sentido del ¿De la victoria? fallimento. ¿De fallar qué? Tu obra. Esta es la historia de Carmen Gloria Morales, mi tía. Es una historia escrita con las cenizas, lo que quedó después que el destino nos robara sus obras, su casa, pero sobre todo su presencia. Estamos de vuelta luego de revisar el tráiler y me gustó esa frase última que aparece en el tráiler, ¿cierto? Que dice, esta es una historia escrita con las cenizas. Qué bonito y qué poético eso, Maura. Cuéntame un poquito más acerca de este documental basado en la historia, ¿cierto?, del artista Carmen Gloria Morales. Bueno, como siempre con un padre director, todo el mundo siempre me ha preguntado si yo quería hacer dirección y no, elegí hacer fotografía porque pensaba de haber tenido una infancia tan bella y tan bonita que no tenía ningún trauma que contar. Hasta que llegó el día del trauma, el incendio del 2016, que fue justo cuando yo estaba tratando de hacer un homenaje para solo poner en la web algunas imágenes de esa tía que tengo, que es una pintora, la hermana de mi papá. Se llama Carmen Gloria Morales y nunca ha vuelto a Chile. Vive en Italia desde el 52. ¿Por qué nunca ha querido volver? Porque igual cuando llegó la dictadura se le pasó ganas de volver. Y cuando ha vuelto después de la dictadura, ha vuelto como 10 días, vio un país culturalmente muy abajo de sus expectativas o de cómo se acordaba fuera su país. Entonces nunca ha vuelto a trabajar y a hacer nada en su país. Entonces me parecía como, a su edad, en esa época tenía como 72, era como... Ella fue mi maestra de historia del arte y para un director de foto conocer la historia del arte es fundamental. Entonces era un poco un homenaje, nació como la idea entre yo y sus dos alumnas, que son las que la entrevistan, de hacer un homenaje y ponerlo en la web para que se conociera más su trabajo. Y mientras estábamos ahí se nos quemó la casa con nosotros adentro y somos vivos por milagro. Y bueno, y ahí dije, ya, esta es la señal que no tengo que ser directora, chao, se fue el proyecto. Y justo esa mujer que pasó por 6 cáncer, que pasó por la muerte de su padre, por mucha más tragedia de la vida, y a los 72 años se le cayó una casa entera y una vida entera, 45 años de vida, digamos, con todas sus obras. Empezó a pintar por las cenizas de sus casas. Entonces ahí cuando vi eso dije, ya, esto hay que contarlo. Qué fuerte la visión, ¿cierto?, de pintar con la ceniza de lo que fue tu casa, de lo que fue tu hogar, ¿cierto? Oye, Maura, ¿de quién es la música del documental, que lo encontré súper interesante? Bueno, eso fue porque la idea inicial fue cuando yo vivía en París por algunos meses, porque trabajé ahí, y conocí a Jorge Arriagada, que es el músico de Raúl Ruiz, chileno. Sí. Y Jorge es la misma generación de mi tía. Entonces, como yo... haciendo muchos documentales, lo que no me gusta es hacerle entrevistas como así, yo delante de la cámara y nadie más. Me gusta como estamos haciendo nosotros, un diálogo. Yeah. Entonces le dije, Jorge, pero ¿te gustaría dialogar con una pintora que tiene tu misma edad, que es chilena como tú, que nunca ha vuelto en Chile como tú? Porque Jorge vive en París desde los años 60 y también no ha vuelto, o sea, vuelve de vacaciones. Claro.
Y él dijo que sí, aceptó. Entonces el proyecto nació un poco desde ese encuentro que hicieron ellos. Son 7 horas de diálogo entre esos dos personajes, de generación, una generación que yo admiro mucho, una generación llena de cultura, la que nosotros no tenemos esa maleta cultural que tenían ellos, esos años de revolución total. Y de experimentar también. De experimentar, de ser libre de hacer todo. Entonces yo con la boca abierta ahí escuchando los que decían. Así nació. Y entonces, bueno, mitad de la película es de música de Jorge. Y la otra mitad es de un joven que se llama Marco Sinopoli, que es italiano, es hijo de un director de orquesta muy famoso, Giuseppe Sinopoli, que ha muerto 10 años atrás, pero muy, muy reconocido en Italia y en Alemania. Y Marco me ha hecho, digamos, toda la parte más experimental, entre la música más clásica, más de película es de Jorge y todo el resto. Y es un mix que funciona muy bien. Oye, Maura, qué fuerte eso que dijo tu tía, ¿cierto? Que cuando vino a Chile encontró un país, ¿cierto?, con poca cultura, ¿cierto? Es fuerte escuchar eso, pero de alguna forma es verdad. Entonces, es verdad, en los últimos años está cambiando la cosa. O sea, mi experiencia personal, y es un poco porque quise un poco volver a Chile para ella. O sea, lo que ella no hizo lo estoy haciendo yo. Mi primera vez en Chile fue en el 92, o sea, la dictadura había acabado hace poquísimo, y encontré un país, yo era adolescente y me espanté, era un país gris, oscuro, deprimido, era como otra cosa respecto a Italia. Y lo odié, hasta mis 17 años que volví y empecé, no sé, el verano a salir con la gente, a conocer. Y desde ahí vi cambiar al país y bien, o sea, también culturalmente, y el cine mismo. Entonces, en el 2004 mis padres finalmente decidieron venir a Chile a vivir, y desde unos años después, que yo venía solo para Navidad, para pasar las fiestas con ellos, empecé como a mirar qué pasaba en mi mundo y empecé a conocer gente y empecé a trabajar a Chile. Oye, Mauri, ¿cómo ves la evolución de tu obra desde tus primeros trabajos, ¿cierto?, hasta ahora? ¿Cómo ha sido tu evolución, ¿cierto?, como artista? Bueno, un montón. O sea, si veo mis primeras películas, las haría todas de nuevo. O sea, obviamente uno aprende haciendo películas. Sí, claro. Pero hay una cosa que me dijo mi padre una vez. Me dijo, en esta película está una buena fotografía, pero no está Maura. Y es verdad, hay algunas películas donde quizás me hice tomar mucho de la parte del director y no aporté mucho de mi personalidad, y otras que se siente más mi personalidad. Entonces yo creo que mi estilo un poco se reconoce, o sea, las cosas que me gustaban 20 años atrás me gustan ahora. Que es cierto eso que dice tu papá, eso de aquí hay una buena fotografía, pero no veo a Maura. A mí me pasa también cuando veo diferentes películas, ¿cierto? Digo, es una buena película, pero no está el director, ¿cierto? A mí me pasó con Mank, por ejemplo, de David Fincher, que es uno de mis directores favoritos. Vi Mank y no parece suya. Es una buena película, pero no está a la mano de Fincher, en lo que vi, por lo menos. Sí, no parece suya. ¿Cierto? Qué bueno que coincides conmigo, ¿sí? No parece Fincher, es verdad. Pero no es el Fincher que nos gusta a nosotros. ¿Cierto? No está. Lo que sé es que es un guión del papá de David Fincher, entonces quizás fue más un homenaje al papá, al guión del papá, no lo sé. Ahí cuando te atrapas con la familia es muy difícil salir. Sí, totalmente, y yo creo que eso le pasó a él, ¿eh? Creo que se fue más por el lado del homenaje al papá, quizás, más que otra cosa, no sé. Oye, Mauri, ¿tú cómo ves la escena audiovisual chilena? Tú que lo ves desde afuera también, ¿cierto? Y cuando estás acá en Chile, aprovecho también de ver películas, me imagino. ¿Cómo ves esta evolución, ¿cierto? Este presente, esta actualidad de la escena audiovisual chilena? Bueno, lo que me fascinó desde las primeras películas donde empecé a trabajar son los guiones. O sea,
Lo que encuentro que tiene Chile y Latinoamérica es una frescura, una juventud en lo que se está haciendo, porque hay temas que son muy actuales y de un pasado muy cercano, que uno siente que hay necesidad de contar. En Italia ya estamos como... Fue tanta la ¿cómo se dice? El boom económico después del neorrealismo, que ya nos acostumbramos un poco a tener la plata y se hacen las comedias que, como te decía antes, para mí no comunican nada a nadie, o sea, quizás al italiano medio que mira la televisión, pero eso no es la película que a mí me gusta hacer. A mí me gusta así, me gusta la comedia, pero me gusta una comedia que comunique a ti también, sí, Erwin, claro, del otro lado del mundo y que te diga algo. Pero si tú ves a muchas películas italianas no vas a reír porque es comercial totalmente italiana y provinciana. Entonces, increíble yo encontré que los guiones chilenos son muy buenos por eso, porque son más universales, más frescos, quizás más drama. O sea, el chileno nunca lo voy a ver haciendo una comedia, aunque haya, pero... Es difícil. Es difícil, o sea, el cine que conozco yo son todos dramas o documentales o historias reales, o sea... Porque hay necesidad de contarla, un poco como fue el neorrealismo. O sea, nosotros salíamos de una guerra y fue tan fuerte que había que contarla, y ahí salió el mejor cine de Italia. Sí. Yo hace poco vi una película italiana que se llama Dogman, ¿cierto? De Matteo Garrone. Genial. De hecho, creo mi director favorito en Italia. Hay como dos tendencias en Italia: o te gusta Garrone o te gusta Sorrentino. Sí, Sorrentino. A mí me gusta Garrone. Sí, bueno, Sorrentino también, totalmente. Sí, pero otro estilo, un poco como Rotunno y Storaro, igual. Claro, sí, no, y Dogman es genial. Bueno, sobre todo tiene todos esos vicios, ¿cierto?, del neorrealismo italiano, pero además tiene mucha humanidad, ¿cierto?, en la película. Sí, me encontré muy buena. De hecho, son las películas que salen de Italia, ¿no? Son las que tú puedes ver afuera porque es una historia universal. El cine italiano viejo, claro. Del neorrealismo, sí. Exacto, Desde sí. ahí el problema es que nos sentamos en los laureles, como se dice en Italia. Eso, sí. Y no hemos crecido más, eso veo. O sea, las nuevas generaciones sí están. Finalmente lo que veo en Italia es que finalmente se está haciendo cine de género, y eso es una buena cosa. Y de aquí podríamos hablar de Vera, que es Vera de verdad, es una película de un italiano y que hice el año pasado, y es una película de género. Y yo creo que 10 años atrás una película así nunca la hubieran producido en Italia. Oye, Maura, ¿hay algún director o alguna película chilena que tú quieras destacar? Algo que tú hayas visto la última día. Mira, aquí hay algo interesante. Wow. A ver, bueno, mi maestro en absoluto del documental es Guzmán. Aunque no quiero decir algo malo, pero la última es la que menos me gustó. La nostalgia de la luz y el botón de nácar para mí son o sea, una referencia total para hacer documental. Totalmente. ¿Qué más? Me han gustado diferentes películas. Ya que soy miembro de la academia, tengo la suerte de poder verlas. Una de las últimas que vi es El Príncipe de Sebastián Muñoz. Estuve en Venecia con ellos a la premiación y la encontré increíble. Sí, muy bien hecha. Sí. No, y ahora estaba leyendo hace poco que la prohibieron en Amazon Inglaterra, porque es muy cruda, ¿cierto?, la película. Que es muy cruda. Sí. Es muy cruda, entonces no es para la televisión, o sea, primera fila. Sí. Primer horario. Y después, no sé, bueno, amo mucho el cine de Pablo Larraín, aunque encuentro que para un chileno es diferente ver, o sea, lo veo desde el punto de vista europeo e internacional y encuentro que tiene mucho talento. Después, cuando te pones de chileno, un poco las historias te afectan. Sí.
pero le encuentro mucho talento. Amo a Sebastián Lelio. Encuentro que es merecido lo que ha vivido. Y la Pepa San Martín con Rara. Trabajé con la Alicia Sherson, también encuentro que es súper buena directora. Yo era camarógrafa en el futuro, esa fue mi primera película en Chile. Con Martelli. Sí. Con la Manuela trabajo siempre, de hecho está en mi documental también. Oye, Maura, tú participaste como directora de foto en 2 obras de director italiano, ¿cierto? En Vera de Verdad, de Beniamino Cateno, y en Santiago de Italia, de Nanni Moretti. ¿Qué tan disímil fue trabajar con estos 2 directores, pero que a la vez están conectados con Chile? Porque las 2 obras, ¿cierto?, fueron filmadas acá en nuestro país. Bueno, igual Beniamino tiene 50 años y hizo un montón de televisión y de muchos videos musicales. Es muy reconocido en Italia también por eso. Entonces no fue la clásica obra prima con el director que un poco no sabe cómo manejar. Era alguien que sabía perfectamente lo que quería. Entonces la relación fue muy buena también por eso, porque ese guión él lo había escrito hace 12 años. O sea, imagínate lo que tenía en la cabeza. O sea, cosa. Fue yo obviamente Beniamino lo conocí porque en Italia un poco me ven, así como en Chile también, me ven como un poco la embajadora de los 2 países, porque desde cuando el gobierno italiano y chileno se pusieron de acuerdo y ahora hay fondos de gobierno de ambas partes, entonces como cada proyecto que está entre Italia y Chile igual me llaman o me piden una asesoría para encontrar una productora o un actor o eso. Entonces Beniamino lo conocía así y la primera cosa que me dijo es: yo tengo el director de foto. Y dije, ya bueno, o sea, te ayudo igual, o sea, para mí es un placer que los italianos vayan a Chile. Y los ayudé y luego llegó un llamado y me dijo, ¿sabes qué? Quizás podíamos conocernos, hacer un teaser, ¿qué te parece? Y fui a hacer ese teaser y nos enamoramos totalmente uno del otro. Así que Vera lo hice yo. Qué entretenido. Oye, y ese... Nanni fue lo mismo, o sea, ponte tú, Nanni, bueno, yo obviamente no lo conocía personalmente, lo conocía como cineasta y él llegó a Chile y Argentina para hacer una masterclass, creo, unos 3 años atrás. Sí. Y fue huésped del el ex embajador italiano en Chile de la época y le contó esa historia maravillosa de la embajada durante el golpe. Y Nanni volvió a Italia, lo contó a su asistente de dirección y le dijo, necesito conocer a los chilenos en Roma, quiero averiguar más sobre esta historia es muy linda porque por primera vez mi país hizo algo bueno y lo quiero contar. Crítico con su país. Y entonces su asistente de director era justo el asistente de director de Alicia Sherson en el futuro cuando filmamos en Italia, entonces me conocía. Y así que conocí a Nanni en un almuerzo y también ahí no sabía que iba a hacer la fotografía, fue como conozcámonos y hablamos de Chile. Tú me decías que Vera de Verdad tenía un poco de ciencia ficción, ¿cierto? Conversé un poquito acerca de eso. Sí, es una película totalmente de física cuantística, es el encuentro de 2 almas que nunca se encuentran físicamente, pero se encuentran en el aire, digamos, en los planetas, y cuando uno muere la otra renace y sigue así toda la película, y él es Marcelo Alonso en Chile y ella es Marta Castini en Italia, y nunca se conocen, sino se conocen en los sueños, en las visiones que tienen. Entonces, eso es de hecho una película de género, es una película, ponte tú, para un Sundance Film Festival, es una película que no es para acá, para algún, o sea, no es tradicional como película. Hay muy pocos diálogos, mucha imagen, mucho respiro, mucha música. Y la filmamos totalmente como un documental porque teníamos muy poca plata y
cámara de mano, luz natural, muy poca luz artificial. Y fuimos con los horarios del sol, con el desierto. Fuimos a Alma, a 5.100 metros a filmar. Y lo bueno fue tener actores extraordinarios. Yo creo que sin actores así hubiera sido diferente. Yo amo hacer cámara de mano porque siempre hago documentales, entonces como que me acostumbré a la inmediatez de la cámara de mano y la luz natural. Y en ese entonces, conociendo un poco al director y leyendo el guión y viendo la manera en que íbamos a producir la película, elegí estar en cámara porque era tan inmediata la relación con Beniamino que era necesario. Y yo creo que ahí aporté mucho. O sea, parte de las escenas quizás ni teníamos planeado los encuadres, no sabíamos tampoco qué iba a ser el actor o la actriz. O sea, Marta, que es esa figura andrógina de esa mujer que vuelve con 20 años de vida más y había desaparecido hace 3, entonces tenía que ser una niña de 10 y aparece como 30. Y un poco como un poco Benjamin Button al contrario, ¿no? Y con ella hicimos, yo cada vez que dejaba la cámara del hombro me parecía haber hecho un ballet. Era como una coreografía con esa mujer. Porque yo la seguía y ella me seguía. Sentía que si yo necesitaba darme vuelta y ella se daba vuelta conmigo. O sea, era todo un ballet. Y eso fue maravilloso. Yo creo que eso entregué mucho de mí. Oye, Maure, tú me comentabas delante, fuera de cámara, esta anécdota que tuvo Nani Moretti cuando estaba grabando el documental acá en Chile. Eso fue de nuevo como el documental, cómo cambia, ¿no? De día en día. O sea, nosotros empezamos a filmar en Italia y llegamos a Chile por 10 días y teníamos ya planeado muchas entrevistas, que eran toda la gente que había estado en la embajada. Y de repente estamos en el avión y Nani me dice, yo necesito entrevistar también la otra parte. Claro. Entonces llegamos a Chile en esos pocos días. La Gabriela Sandoval, que fue una genia total, logró tener un permiso para entrar a Punta Peuco. Imagínate que nunca nadie había entrado ahí. Súper complejo. Y nos hicieron entrar en 4 personas. Éramos yo, Nani, el sonidista y la intérprete, porque Nani no habla español. Claro. Y nos pusieron en una pieza así muy chiquitita, se ve en el encuadre, era como súper estrecha y larga, toda como amarilla, y era como la enfermería, algo así. Y entonces también éramos incómodos y era como súper rara la sensación. Me imagino, era incómodo el lugar. Todo, ¿no? El diálogo también era incómodo, entonces, y además cómo habla ese señor que quiere tener todas las razones y tú Claro. casi no puedes opinar al contrario. Sí, no, y yo creo que por eso dijo sí a la entrevista también. Pues. Pensó que le iban a blanquear su argumento. Sí, se había preparado perfectamente, o sea, llegó con café ofreciendo, haciendo todo buena. Y luego, ¿qué pasa? Que al final de la entrevista ese señor estaba, no me acuerdo el nombre, perdón, soy muy mala con los nombres, pero estaba muy feliz de la entrevista, de hecho, porque al final la habíamos hecho hablar. Y tú regané Y de repente Nani se sube, se levanta de la silla, me mira y me hace así y así. Entonces yo entiendo que tenía que seguir grabando y también tiltear hacia arriba la cámara, porque si ven esa parte de entrevista está desde abajo hacia arriba, y me puse a ordenar, me puse a hacer cables, a hacer otras cosas como si no estuviera filmando, y el sonidista igual. Y ahí salió lo mejor de la película, o sea, cuando Nani le dice yo no soy imparcial. Sí, no, y eso es lo bonito del documental, ¿eh? Que te entrega situaciones inesperadas, ¿cierto? Espontáneas que aparecen en el momento. Eso es lo increíble de un documental y de cómo agarrar la realidad así. Sí, exacto, ahí es más importante la historia, ¿cierto? Que la forma, más importante el fondo que la forma.
renunciar también a lo bello de hacer una entrevista Totalmente, hecha bien con la luz. O sea, claro. ese encuadre yo nunca lo hubiera hecho para una entrevista, pero es tan importante la historia Sí, que me importa, o sea. exacto. Oye, Maura, ¿y de tus películas favoritas, qué te hubiese gustado, a cuál te hubiese gustado hacerle la foto? Bueno, ciencia ficción, me muero. ¿Sí? Me acuerdo, sí, o todo lo que es surreal, porque ahí como director de foto podéis poner la luz como quieres. O Sí, sea, claro. no tiene que ser justificada por una ventana o por una basura. Yo me acuerdo que una vez estaba en el Festival de Cannes y estaba Tim Burton como presidente de jurado y le Ya. escribí una carta de 5 páginas de amor, así. Y nunca se la entregué, pero en alguna manera me sirvió para expresar el amor que tenía para su cine. O a Terry Gilliam, o a Kubrick, o sea, Bueno, esos Terry son Gilliam, imagínate. mis favoritos, sí. Oye, si Chile fuese una pieza audiovisual, una obra audiovisual, ¿qué sería para ti? ¿Una película, un documental, ficción, serie? Buena pregunta. Yo creo en ninguna de las tres, porque podría ser la nueva manera de hacer documentales. Yo creo que el lenguaje del documental está cambiando mucho en estos años. Se está volviendo mucho más cinematográfico. O sea, mira a las películas de la Maite Alberti, Sí. de La Gente Topo. Es ficción, pero es un documental. Una docuficción, Sí, sí, es una docuficción, totalmente. que es un poco lo que estoy escribiendo ahora. Estoy escribiendo mi segunda obra ahora y es una docuficción. ¿Y de qué trata? Si nos puedes contar. Trata siempre de la familia, porque Ya. al final uno tiene que... Es un poco, yo veo mi manera de dirigir como una manera de ir a buscar mis raíces. Entonces, ahora estoy buscando las raíces chilenas, quizá en algunos otros años me iré hacia la familia italiana. Ah, claro. Que tanto italiana no es porque es Bergman, pero bueno. Pero ahora estoy investigando sobre los chilenos y mi abuelo es la razón para que mi familia se fue a Italia, porque mi abuelo era primer ministro en el 42, Ah, en el ya. gobierno de Juan Antonio Ríos. Fue el que hizo el trato secreto con Roosevelt para que Chile entrara en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y como italiana siempre me pregunté cómo habían vivido la Segunda Guerra Mundial en Chile y en Latinoamérica, porque al final nosotros de italianos cuando habla de la Segunda Guerra Mundial es guerra, o sea, Sí, nosotros claro. tuvimos bombardeos, Claro, tuvimos todo. Y acá no, fue algo más diplomático y bueno, y justo mi abuelo estaba en eso. Y él murió a los 40 años, ahora tengo 41, pero cuando empecé a escribir la historia tenía 40, entonces fue como unas coincidencias que me llamaron un poco la atención. Y Mauri, tú cuando estás en el set, cuando estás a punto de comenzar tu trabajo y estás con la cámara, ¿cierto?, en mano, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Voy a hacer esto? ¿Qué es lo primero que se viene a la cabeza? Depende de la película, pero yo me pongo así siempre de nuevo como público. O sea, cuando estoy en la cámara y hay un actor que llora y es emocionante lo que estoy viendo, lloro yo también. O sea, es un poco fluir con lo que estás haciendo y obviamente no hay que desconcentrarse nunca, y lo que aprendí en mi vida es que no me acontento. O sea, cuando sé que adentro en la guata me dice, no, esta luz la hubiera puesto como 2 metros más a la izquierda. Y quizá al comienzo la hubiera dejado ahí y diciendo, ya, no sé, próxima ahora no, ahora paro el set y digo, ya, 5 minutos por favor, y me la pongo del otro lado. O Eso, sea, la ahora, experiencia, ¿viste? esa es la experiencia. Sí, totalmente. Oye, Maura, ¿hay algún tema que esté dando vuelta en tu cabeza que sea de alguna forma el gran tema que tú quieras tratar? Que hace rato anda ahí dando vueltas, pero aún no se manifiesta, ¿cierto? Bueno, son 2 años que por el COVID todavía no tuve la ocasión de filmarla, pero tengo un guión muy lindo que voy a hacer como directora de foto en República Checa.
Y es una historia verdadera, siempre Segunda Guerra Mundial, pero es la primera vez que voy a hacer una ficción de esa época. De época. Y es una historia verdadera de un campo de concentración que se llama Terezin, donde los nazis han puesto todos los artistas judíos de Europa. Entonces, como era un campo de concentración muy especial, porque era lleno de poetas, de escritores, de músicos. Mira, desconocí esa historia. Es una historia verdadera, y de ahí escribieron obviamente la historia de amor y otras cosas más, pero basándose sobre lo que ha sucedido. O sea, todavía en ese lugar se encuentran en las paredes, en los hoyos de entre un ladrillo y el otro, se encuentran poemas, se encuentran dibujos de niños y cosas así. Qué potente, ¿eh? Es muy potente. Mauri, tú que nos ves desde afuera, ¿qué observación le hace al cine chileno en general? ¿Algo que corregir? Hay algo que, no sé, como directora de foto, es como una lucha que estoy haciendo, o sea, en realidad como presidenta de la Asociación de Directores. Porque, por ejemplo, la primera película que traje a Chile era una coproducción Italia-Chile, se llama El Mondo Fino en Fondo, era 2013. Y la Alicia Gerson la produjo en Chile. Y yo hice un listado de luces. Y me llega un mail de la Alicia y me dice: oye, tenéis que hacer como se hace en Chile. Tenéis que ocupar las luces que no cuesta mucho, porque el presupuesto es eso, y tenéis que filmarlo con esa cámara porque no tenemos presupuesto para esa otra cámara. Entonces yo pregunté cuál era el presupuesto, me hice mis cuentas y me traje todo de Italia al mismo precio de Chile. O sea, el problema grande de la industria chilena es que quien tiene plata, o sea, como Fábula o esas productoras, pueden filmar como quieren, pero Totalmente. Las productoras más chicas, que quizás tienen en la mano un guión maravilloso, están sí, yo creo que eso hace que el cine chileno no se transforme en una industria de alguna forma, porque siempre Exacto. estamos trabajando, ¿cierto? Tenemos que recurrir a trabajar con lo mínimo. Siempre se están reduciendo estos costos de producción, y al final estábamos trabajando con las cosas, con lo más básico, ¿cierto? Con los implementos más básicos. Falta ese fomento, falta el dinero, ¿cierto? Para poder hacer crecer este cine chileno y transformarlo en industria de una vez por todas. Es nuestro objetivo, yo creo. O sea, ser parte de la Asociación de Directores de Foto, esa nació como hace 5 años ya. Y es como compartir la experiencia entre colegas y entender qué es lo que hay que cambiar y cómo cambiarlo. Nosotros tenemos relación con todos los sponsors de Latinoamérica, desde Arri, Red, los que hacen luces, los que hacen lentes, Zeiss, Leica. Y eso es muy importante, y lo hemos invitado como asociación a participar, y han llegado muchas veces a hacer seminarios acá y lo abrimos al estudiante. O sea, hay que educar un poco. Entonces, educando y haciendo fluir las cosas, encontrando a las personas, llega a eso. O sea, Cinema Chile, el suceso que tiene el cine chileno al exterior es escribirlo a los festivales, y los festivales han hecho su parte. Cinema Chile ha comunicado muy bien todo eso. Yo encuentro que ha hecho un trabajo excelente. Pero yo creo que es un problema de un poco de todos los países. O sea, si tú tomas a las películas italianas, también los documentales italianos no lo ve nadie. O sea, lo ven solo si al exterior ha tomado un premio y que... Entonces, igual es como un nivel de cultural que un poco hemos perdido. O sea, esa famosa generación de mi tía y de Jorge que tenía más curiosidad, y hay que un poco empezar de nuevo a educar a los jóvenes. Yo veo en las nuevas generaciones mucho cambio, más curiosidad, aunque sean pegados a la pantalla de un celular o de una computadora. Igual les veo mucho más, o sea, lo que ha pasado el año pasado, el estallido social, lo vemos a ellos, ¿no? Entonces, esa curiosidad, yo creo que Hegel dice que la historia es cíclica. Mira, Maura, hablemos un poco acerca de tu rol como presidenta de la Asociación Chilena de Cinematografía, la ACC. Pero primero contemos de qué trata o qué es la ACC.
Asociación Chilena de Cinematografía, que quiere decir que todo, bueno, principalmente nació por directores de fotografía para compartir entre nosotros. Cada país del mundo tiene una asociación, entonces nació porque Imago, que es la Federación de las Asociaciones de Directores de Fotos, se preguntó un poco, Chile tiene una buena cinematografía, o sea, el cine chileno está en todos los festivales, ¿por qué no existe una asociación de directores de fotos? Sí, claro. Y así un poco dio el empujón para abrirla. Y luego la abrimos también a todo lo que es cinematografía, o sea, tenemos a coloristas, tenemos asistentes de cámara, tenemos a profesores de cinematografía. O sea, es una comunidad que está creciendo, ya somos casi 58. Este año he logrado tomar un buen suceso porque desde 2 mujeres que éramos desde el comienzo ya somos 7. Estoy haciendo una política de género bien abierta a que las mujeres no nos vean como un club cerrado de directores de fotos que hicieron carrera, o sea, todo el mundo puede entrar en ACC. Y es comunicando, entonces ese evento que hacemos todos los años principalmente para los estudiantes, para los que están interesados en nuestra carrera. Y este año los vamos a hacer en línea, porque lamentablemente no podemos hacerlo presencial. Pero justo este año, que voy a cerrar mi presidencia, ya en marzo hay elecciones, voy a hacer una mesa redonda sobre el género. Y lo que estaba contando a mis colegas ahora que estamos preparando la mesa, es que yo realmente me encantaría hacer las preguntas que me hacen hace 20 años a mí cuando me entrevistan, porque a mí me invitan siempre, o sea, quizá esta es una de las pocas entrevistas que me hacen sobre mi trabajo, pero al final siempre es que se habla de qué quieres ser mujer en el cine, cómo te sientes, ¿no? Y yo me cansé de decir siempre las mismas cosas, entonces quiero hacer esa pregunta, se la quiero hacer a un hombre. Mira, para ver si finalmente se pone de mi lado y cómo contesta, porque hay que ponerse en el punto de vista de los otros. Es súper necesario. Sí. Mira, Maura, mientras revisamos unos trabajos tuyos en publicidad, vamos a hablar un poquito acerca de qué tan diferente entonces este trabajo en documental como también en publicidad. Totalmente. No quiero ser mala porque al final si no me va contra mí misma, pero o sea, hasta que no llegue al nivel de carrera que te hacen a filmar esos comerciales de, no sé, de Nike, Coca-Cola, de que uno pasa a través de la pared y es una película, finalmente filmar un comercial así pequeño y iluminar a una botella o un vaso o un producto es un poco aburrido para mí. O sea, hay gente que lo disfruta mucho. Yo le tengo que encontrar el alma a lo que estoy encuadrando, entonces cuando es un actor gozo mucho más que una botella. Sí, claro, pues viniendo del documental, obviamente es drástico el cambio, pues totalmente diferente a lo que se hace en publicidad. Pues, sí, hay que tomar soluciones rápidamente. Claro, sí. Oye, finalmente, Maura, muchas gracias por habernos acompañado en el programa hoy día. Nosotros queríamos destacar tu trabajo no solo como directora de fotografía, sino también lo que estabas haciendo como presidenta de la ACC, Asociación Chilena de Cinematografía. Así que nada, muchas gracias por estar acá y cuando quiera vuelve, conversamos y hablamos de tu siguiente trabajo. Muchas gracias, ojalá nos conozcamos físicamente próxima vez. Yo también espero lo mismo, así que ojalá nos podamos conocer. Muy bien, gracias.